Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Platón de Atenas de Robin Waterfield. Una vida en la filosofía se subtitula. Realmente Robin Waterfield es un experto en la filosofía antigua, en la filosofía de Platón, y ha escrito un libro pues extenso que recoge al hilo de la descripción de sus páginas, pues a lo largo de 330 páginas, pues va realmente analizando no solamente la vida de Platón, sino también sus obras, la forma que tenía de entender la filosofía y otra serie de muchísimos aspectos que realmente son muy interesantes. Por ejemplo, el propio Waterfield dice que se sepa, hay 28 diálogos que son de la pluma de Platón, indiscutiblemente, y da muchos datos de su biografía que están ya contrastados y comprobados. Por ejemplo, que él disponía de una biblioteca personal de algo más de 1000 rollos, teniendo en cuenta que pues, una obra podían ser 2, 3, 4 rollos, y realmente también habla de otras muchísimas cuestiones. Lo que voy a hacer en esta reseña del libro es comentar algunas cuestiones importantes que aparecen en el libro, comentadas por él mismo. Por ejemplo, una de las cuestiones que aparece en el libro es que generalmente se decía que Platón tenía el nombre de Aristócles, pero realmente Platón era un nombre que tenían muchos ciudadanos atenienses. No solamente estaba Platón, sino había otros muchos Platones. Por lo tanto, frente a ese planteamiento, también existe el de que Platón era pues el nombre bastante frecuente en Atenas en aquellos tiempos. También hace algunos análisis sobre, por ejemplo, la fecha de nacimiento de Platón, que parece ser que es algo anterior al 427, igual fue el 424, 426, quizás 3 o 4 años antes de lo que se cree. Probablemente el 424, por una serie de comparaciones doxográficas y análisis de otras obras referidas a Platón, de circunstancias históricas, etc. En definitiva, aparecen muchísimos aspectos muy interesantes en este libro. También, por supuesto, aparece la descripción de los 3 viajes que hizo a Siracusa para intentar implantar pues, un Estado político ideal, como él había ya desarrollado en la República o el Estado, en su tratado más extenso y más importante probablemente. Y realmente pues también pues aparece a lo largo del libro la idea de que la expresión hablada de la filosofía, el discurso hablado filosófico, es más importante que lo escrito, porque lo escrito hay que renovarlo si se quiere cambiar las ideas, y en cambio diríamos el diálogo hablado permite más flexibilidad y de esa forma permite desarrollar la filosofía de otra manera, diferente, quizás más viva, más intensa, probablemente, hasta cierto punto. De todas maneras, él fue un gran escritor que sabía atrapar a sus lectores en el interés por seguir leyendo los diálogos, y consideraba que el diálogo hablado, que es el que reflejan sus propias obras, sus propios diálogos, era lo más indicado para la filosofía y no tanto los tratados filosóficos al uso que estaban comenzando a surgir ya en aquella época, y que luego pues también se desarrolló con Aristóteles y con otros grandes filósofos, como es sabido. Por otra parte, aparte de esta introducción que acabo de hacer al libro, pues realmente hay fragmentos pues de la Apología de Sócrates y de otras partes de los diálogos de Platón, aunque sea de una forma resumida, y pues hay muchísimas consideraciones sobre, por ejemplo, pues la familia de Platón, sobre también su falta de interés por la poesía después de la juventud, porque consideraba que no podía ser un gran poeta, etcétera, etcétera. Realmente también aparecen las críticas en el libro de Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón, como se sabe, y que había una relación, parece ser, entre normal y algo áspera en algunos sentidos, porque el propio Aristóteles, aunque era amigo de Platón y los dos eran amigos, realmente pues tenían discrepancias en distintas cuestiones, sobre todo en relación con la teoría de las ideas, e incluso también a nivel político, porque, por ejemplo, la mesocracia que propone Aristóteles no es lo que proponía el propio Platón. De todas formas, frente a esta interpretación, diríamos, excesivamente rigorista del Estado platónico, que es un Estado jerárquico, un Estado muy aristocrático, él, aunque el propio Platón, aunque no estaba de acuerdo con muchos planteamientos de la democracia y con el régimen democrático, sí consideraba que la ley era lo más importante, que había que elaborar buenas leyes, y de hecho a lo largo del libro aparece la idea de los preámbulos de las leyes,
que él mismo redactaba, el mismo Platón, y que servían precisamente para conseguir que los ciudadanos entendieran el porqué de las leyes, la finalidad de las leyes. De hecho, en el último diálogo que escribió Platón, Las leyes, pues ya, que es un diálogo extenso, pues realmente ya plantea que tiene que haber un consejo nocturno que rija hasta los juegos de los niños, etcétera, como se sabe, y diríamos que ya da más importancia a las leyes porque había fracasado en su intento de conseguir que los gobernantes en Siracusa fueran filósofos o fueran una especie de reyes filósofos. No lo consiguió, fue un fracaso indudable y él lo reconocía también. Y en ese sentido, pues el propio Waterfield dice que en el libro, por supuesto con todo respeto para la gran mente de Platón, etcétera, de que quizás fue algo ingenuo al considerar que podía llegar a implantar un gobierno filosófico en algún estado de su época, pero de todas maneras lo intentó. En cualquier caso, ya digo, el libro es muy recomendable, su lectura, porque realmente hay muchos aspectos que no aparecen en otros libros, que son análisis de la vida de Platón y que aquí aparecen, porque no hay que olvidar que el propio Waterfield es un gran experto en la vida y en la filosofía de Platón y de la antigüedad. En ese aspecto, pues eso conviene resaltarlo. Por lo tanto, podemos decir que es una obra erudita y, por supuesto, el propio Waterfield reconoce que Platón inventó la filosofía y que él pues era un pensador que desarrollaba una búsqueda insaciable, sin término, y que él estaba dispuesto a cambiar sus ideas, sus doctrinas, etc. Y él tampoco a veces estaba muy convencido en general de sus ideas en algunas cuestiones, por ejemplo la teoría de las ideas, en las partes del alma, si era una sola alma, ahora eran varias almas, etcétera, etcétera. Era un pensamiento, diríamos, en búsqueda, y por lo tanto él estaba de acuerdo con que los filósofos que le siguieran después de su muerte desarrollaran sus filosofías propias y originales, quizás basándose en algunos aspectos de lo que decía Platón, pero desarrollando una filosofía propia. Por lo tanto, a partir de esta introducción que he hecho al libro, voy a comentar pues algunas frases que me parecen especialmente interesantes sin pretensión de exhaustividad, como es lógico. Por ejemplo, realmente hay otra cuestión interesante, que es que la lectura en silencio en época de Platón todavía no era muy frecuente, empezó a hacerse frecuente a partir de esa época. Por ejemplo, el propio Aristóteles tenía una gran biblioteca, quizás de unas 10.000 obras aproximadamente, y realmente pues generalmente se leía en voz alta y mucha gente pues era iletrada y no sabía leer también, por supuesto, la gente del pueblo en general. Y realmente pues aquí también Platón esbozó una especie de educación infantil en el Protágoras, y dice el propio Platón, o escribe: empezando desde la infancia, a lo largo de toda la vida la gente enseña y corrige a sus hijos. En cuanto un niño comprende lo que se le dice, su nodriza, su madre, su cuidador y el propio padre se esfuerzan para que el niño sea lo mejor posible. No voy a continuar con la cita porque ya es suficiente para darse cuenta de que la enseñanza era muy importante para Platón, ya desde niños, porque hacía que el juicio fuera más coherente, más recto, y sobre todo que las personas entendieran mejor las leyes, las ideas de los demás, y que fueran personas buenas, que buscaran el bien, que buscaran la belleza, que buscaran la armonía, y de eso se trata en filosofía, no solamente en la antigüedad, en tiempos de Platón, sino también en la modernidad y en la época posmoderna, que ya hemos superado también, en la era digital en la que estamos. En ese sentido, por ejemplo, aquí el propio Waterfield dice: sin embargo, Platón criticaría más adelante los dramas como una forma de retórica que podía hacer que la gente creyera ciertas cosas, pero era incapaz de inculcar conocimiento. En definitiva, Platón siempre se opuso a los sofistas porque consideraba que enseñaban a favor y en contra de un determinado tema o asunto sin tener en cuenta la verdad o lo verdadero o el bien, etc. Por lo tanto, diríamos que tanto Sócrates, su gran maestro durante unos 8 años, como Platón, pues consideraban que era algo válido el intelectualismo moral, porque consideraban que el que hace el mal es porque no conoce el bien. Aristóteles no estaba de acuerdo con este planteamiento y otros grandes filósofos no han estado tampoco de acuerdo. Yo tampoco, realmente, porque considero que una persona puede saber muy bien lo que está bien y lo que está mal e inclinarse por hacer el mal porque cree que no va a tener peligro por hacerlo o que no va a haber problemas para su vida, o incluso que no va a tener problemas de conciencia también, aunque eso es más difícil de valorar o de afirmar, podríamos decir mejor.
De hecho, en su juventud, Platón, que había dicho anteriormente, pues intentó hacer sus prácticas poéticas, escribió algo de poesía, pero vio que no era lo suyo, que no era para lo que se sentía mejor dotado y mejor preparado, y luego pues prefirió dedicarse a la filosofía, que era realmente lo suyo. Él fue un gran escritor, dejó escritos 28 diálogos, que son pues más de 1000 páginas, dependiendo, porque según las ediciones puede, y según el tipo de letra, pueden ser pues 1400, 1300 páginas, otras veces hablan de 3000 páginas. Bueno, en cualquier caso es una producción muy extensa, no tan extensa, por ejemplo, como la del propio Aristóteles. De hecho, en la parte final del libro, por ejemplo, el propio autor pues hace pues un análisis de la producción de Platón en cuanto a pues, número de palabras y pues realmente pues así lo dice. Y voy a leer esa cita porque es muy interesante. Según mis cuentas, dice Butterfield, hay 28 diálogos auténticos de Platón, que se sabe con seguridad que son escritos por él mismo. Dice, es una buena cantidad de títulos, pero Platón no fue un escritor especialmente prolífico. Podemos decir que estos 28 diálogos equivalen a poco más de 540.000 palabras, lo que viene a ser prácticamente lo mismo que un libro, por ejemplo, de Foster Wallace, La broma infinita. En cambio, tenemos alrededor de 1.000.000 de palabras salidas de la pluma de Aristóteles, y si dispusiéramos de sus obras perdidas, la cifra seguramente rayaría los 3 millones de palabras. Pero la productividad, dice Waterfield, no es el único criterio con el que juzgar a un autor. Platón fue creativo y original en cuanto escribió, y tenía un estilo que enganchaba muy bien o que producía que la gente quisiera leer sus diálogos, y de hecho hoy todavía se dice que pues realmente para introducirse en la filosofía lo mejor es empezar leyendo los diálogos platónicos, empezando por la Apología de Sócrates y por otros muchos que están presentes y que hoy día se pueden leer hasta en PDF por internet, sin falta de comprar los libros. O el libro donde aparezcan todos los 28 diálogos auténticos de Platón. Luego también, pues el propio autor Butterfield analiza las cartas platónicas y considera que hay unas pocas, que seguro que han sido escritas por Platón, y también habla de una cuestión que es muy importante para analizar las obras de Platón, los escritos, y es, por ejemplo, la estilometría. La estilometría pues indica, por pautas estadísticas muy fijas y muy bien estudiadas, cuando un escrito es de la época madura del autor, de la época de juventud y de la época de la vejez. Y además también sirve para considerar en qué años aproximados se puede datar esa obra, ese diálogo escrito de Platón, por ejemplo, y eso es algo también pues muy importante. Además, hay que decir que a lo largo del libro se observa que hay muchas consideraciones de las guerras de la época en la que vivió Platón. Por supuesto, también dice Butterfield que Platón era un hombre rico o muy rico, y eso se sabe por distintos datos que se saben con seguridad de su biografía, y por informaciones cruzadas entre unos escritores y otros sobre aspectos de la vida del propio Platón, etc. En ese sentido, se sabe que era rico, una familia noble y rica, y que pudo vivir de las rentas toda su vida y dedicarse a lo que él quería, que era la investigación filosófica y matemática. No olvidemos que, por ejemplo, Espeusipo también se dedicó a la matemática, pero sobre todo estaba Eudoxo, que fue un matemático de importancia de la época, y él, más bien en la academia que él fundó, sobre el año 386-87 aproximadamente antes de Cristo, pues en esa academia, que supuestamente ponía una inscripción a la entrada que decía no entre nadie aquí que no sepa matemáticas o geometría, pues realmente Platón lo que hacía era dictar algunas clases, impartir algunas clases, y sobre todo dirigir la actividad investigadora de las personas que estaban en esa academia de Platón con él, como por ejemplo Espeusipo, como Aristóteles, Eudoxo y otros que estaban con él. Diríamos que no había muchos colaborando con él, no eran pues cientos de alumnos que tenía la academia, pero sí pues igual eran pues en torno a 50, 60, 80 aproximadamente, probablemente, aunque no se sabe con seguridad. Y en ese sentido eso también aparece reflejado en este libro sobre Platón de Robin Butterfield. En definitiva, con este libro se aprende mucho, no solamente sobre la vida de Platón, sino también y especialmente sobre su doctrina, sobre la evolución en sus diálogos, de sus ideas, sus cambios,
a veces repite algunas cosas en los diálogos, otras veces las cambia, y luego a veces se escribe de una forma no lineal, sino que en algunos diálogos se extiende más, en otros son más cortos, en unos retoma temas de diálogos anteriores y los modifica, etcétera, etcétera. Pero eso forma parte de la actividad filosófica de cualquier pensador. Y no hay que olvidar que Platón es uno de los más grandes, sin duda. En definitiva, dejó un legado realmente increíble, impresionante, y que sirve todavía en la actualidad para plantearse muchísimas cuestiones que todavía nos siguen afectando, porque la naturaleza humana sigue existiendo del mismo modo que existía en tiempos de Platón y de su discípulo Aristóteles. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.